Bueno, tenemos que continuar con el contenido del programa. Ustedes saben que hemos estado discutiendo desde ayer el tema del presupuesto, y uno de los sectores más importantes dentro de ese pastel de repartición de los recursos es el sector eléctrico, uno que consume gran parte de lo recaudado en nuestro país. Ustedes saben que hay un importante subsidio, también hay nuevos intereses de producción de generación alternativa, un interés del presidente Medina desde el principio de cambiar esa matriz energética para ir disminuyendo ese subsidio, y precisamente para hablar del impacto en la economía dominicana del sector eléctrico tenemos con nosotros a Jacqueline Mora Báez, economista, directora ejecutiva de Analítica y una gran amiga de Enfoque Matinal. Muy buenos días, ¿cómo estás, Jacqueline? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Por qué si siempre el gobierno le queda debiendo dinero al sector que genera energía eléctrica, la empresa sigue creciendo? Porque hay empresarios que continúan invirtiendo en eso y en la actualidad se están oponiendo a que el Estado invierta en aquella planta a carbón que se está instalando en la provincia de Baní o San Cristóbal, en la parte colindante. Mira, te cuento que la historia del sector eléctrico es bastante particular. Por muchos años el sector fue un sector eminentemente público y no fue muy exitosa en esa gestión. De hecho, tras la capitalización a finales de los años 90, inicio de 2000, pues es que se duplica, tras las buenas señales en el sector privado, aquí se duplica la capacidad de generación. Y hoy en día nos encontramos con que no tenemos una brecha de oferta de generación como sí la teníamos muchos años antes. Entonces, cuando se dan las condiciones, pues el sector invierte. Cuando hay un ambiente propicio para invertir, pues invierte. Las grandes inversiones se hicieron a inicios de los años 2000, tras la capitalización y luego con la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando también el Estado asumió un compromiso diferente con el sector. Es un sector muy particular porque inicia claramente con la importación de combustible y la parte de generación, pero luego todo eso llega al consumidor a través de la distribuidora. Y las empresas distribuidoras que hoy en día están en manos del Estado presentan pérdidas superiores al 35%. O sea, de cada 100 que compran, solamente son capaces de facturar el 65% de esas compras. Entonces, ciertamente, hoy en día una de las grandes brechas que tenemos la tenemos en la parte de distribución. Durante todo este tiempo esas inversiones que hicieron los generadores conllevaron a un cambio sustancial de la matriz. O sea, antes de la capitalización, más del 80%, más del 87% era generación a gasoil, fuel oil, a combustibles fósiles líquidos, lo que causó de hecho que la crisis del petróleo a inicio de la década de los 2000, por las crisis internacionales, por las guerras en Irak, nos dieran muy duro a la República Dominicana y comenzara todo un proceso de subsidios y de no inversión dentro de la distribución. Hoy en día más del 50%, más del 53% de la matriz es en otro tipo de combustible como gas natural y también el caso de carbón, lo cual mitiga todo ese tipo de impacto sobre la economía. Jacqueline, ustedes hicieron precisamente un estudio sobre el impacto del sector generador de electricidad en la economía dominicana. En el momento en el que estamos en un preámbulo o que se debe comenzar a conversar sobre un pacto eléctrico, ¿cuáles son esos aspectos que se han identificado que no pueden dejarse o sobre los cuales tienen que comenzar a trabajar para tener un sector eléctrico realmente efectivo? Mira, eso es una pregunta muy interesante. Tenemos que tomar en cuenta que el sector eléctrico, y como se ve en el estudio, ha sido fundamental y es fundamental para explicar el crecimiento tanto a largo plazo como a corto plazo. Los periodos de alto crecimiento económico en la República Dominicana están asociados a periodos de estabilidad y de inversión dentro del sector eléctrico. Entonces, ciertamente es algo que va de la mano con el esquema de desarrollo que la República Dominicana está buscando. Y como bien tú dices, tenemos que tener un plan de expansión detallado del sector eléctrico. ¿Qué sectores van a crecer? ¿Con qué tipo de energía queremos crecer? ¿Dónde deberían estar esas plantas? ¿Cómo debería ser el plan de expansión tanto de transmisión como distribución? ¿Qué tipo de infraestructura para la importación de combustible necesitamos? Y claramente cuáles son las reglas del juego. Como veíamos y hemos visto, y ustedes mismos decían al inicio, es muy difícil para este sector que tiene inversiones, pues manejar su flujo de caja con atrasos importantes dentro de sus pagos. Y entonces el manejo de la deuda y la transparencia en ese sentido son importantes. Se ha visto que la incursión del sector privado
ha tenido beneficio. Hoy en día no tenemos un tema, hoy tenemos apagones, pero no son unos apagones por oferta, sino que más bien son unos apagones financieros. Y Jacqueline, en algún momento se discutió que el problema no era ya la generación, porque habíamos alcanzado una buena capacidad, pero al parecer nos fuimos quedando rezagados. ¿Qué se necesita en este momento, de acuerdo a lo que ustedes han podido observar, para que el país vuelva a ponerse a la altura necesaria de generación en diversas plataformas o esquemas y que podamos tener un servicio eléctrico de calidad para el país? Mira, yo creo que los puntos críticos son manejados por los principales incumbentes dentro del sector. Me parece que el cambio de matriz que se ha generado es una gran ganancia y creo que podemos seguir hacia adelante. Un caso particular y muy importante es la reducción de las pérdidas en el caso de distribución. Esas pérdidas y el subsidio generalizado que hoy existe limita la capacidad del Estado de invertir en la parte de distribución para disminuir estas pérdidas y se convierte en una piedra de tropiezo en las finanzas públicas y claramente con ello se convierte en una piedra de tropiezo en el desarrollo de la República Dominicana. Entonces es esencial trabajar en la parte de distribución. Ahora viene todo un proceso de negociación de los contratos que con una nueva matriz claramente va a tener impacto sobre los costos para disminuir los costos de las distribuidoras, pero también se necesita un plan, se necesita estabilidad, se necesita certeza y se necesita un ambiente para que el crecimiento que viene a mediano plazo sea sustentado por inversiones en el sector eléctrico. Pero por lo que veo el interés es que esa inversión sea más privada que pública, según lo que se plantea en el estudio. Bueno, el estudio no plantea hacia dónde debe ir la inversión, sino más bien cuál ha sido la historia. Y la historia te dice que la incursión del sector privado ha sido una incursión exitosa dentro del sector cuando tú comparas gestión pública, gestión privada. Es un sector que bien regulado, debe estar en manos del sector privado y yo creo que nosotros hacia ahí debemos ir. Para la población se le ha vendido como el misticismo, la ilusión de que la energía eléctrica baja de algún sitio que no se importa de dónde, se la regalan, le tienen bono luz. ¿A quién le correspondería la parte de ir educando a la población para que sepa que eso hay que cobrarlo, que eso cuesta dinero producirlo? ¿En qué parte de ese escalón está la solución de ese problema? Eso es importantísimo. Hoy en día y tras todo el proceso de capitalización se creó un marco institucional que es bueno. Tenemos la superintendencia de electricidad, tenemos un organismo coordinador, existen instancias dentro del Estado que deben ir trabajando en eso, porque existen países donde el costo, la tarifa de energía cambia a cada hora del día, pues claramente al incremento de la demanda incrementan los costos de energía porque van entrando plantas que son cada vez más ineficientes. Y entonces es muy importante, o sea, cuando no tenemos conciencia, a los que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Y eso tiene un costo real para la economía dominicana y eso nos deja rezagado en muchos otros aspectos porque es el tercer gasto más importante del gobierno dominicano luego de educación y deuda pública. Jacqueline, mira, tú me estás hablando y creo que estamos en medio de un círculo vicioso sobre el cual no sabemos por dónde comenzar a trabajar para tener una generación realmente, o un sistema eléctrico realmente efectivo. Tenemos que terminar la entrevista ya para finalizar. ¿Cuál sería el punto de partida para resolver la problemática de acuerdo al estudio? Mira, yo creo que el punto de partida es retomar planes que ya existen de hacia dónde queremos ir. Nada, ningún resultado en la vida se da al azar. Y un resultado fundamental es que hoy se sienten sector público, sector privado de frente en el pacto eléctrico. Determinemos cuáles son las inversiones que hay que hacer de aquí en adelante, cuál es la matriz que quiero tener, cuáles van a ser las reglas del juego y además con un escenario así también un compromiso fuerte del Estado, políticamente difícil pero fuerte para hacer, con los temas de los subsidios y la inversión. De hecho, el presupuesto del año 2015 ni siquiera tiene inversiones importantes en la reducción de esas pérdidas de la distribuidora. Bueno, muchísimas gracias, Jacqueline, por darnos todos estos detalles sobre este estudio de impacto del sector generador de electricidad en la economía dominicana. Gracias nuevamente, señores. Tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ustedes no se muevan, enseguida regresamos.